Nuestra primera parada será Cagliari, donde las cuestas y escaleras son constantes, por lo que cuando sales del puerto de la Vía di Roma no estaría mal un buen desayuno con pan de carasau, típico de Cerdeña. Y una vez recuperadas las fuerzas ya puedes visitar el barrio del Castillo con su Torre del Elefante, el Bastión de San Remy, donde podrás disfrutar desde su gran terraza superior prácticamente toda la ciudad y edificios distinguidos como el Hospital de San Giovanni. Desde allí, a través de callejuelas repletas de historia, puedes llegar hasta la Catedral de Santa María Assunta y Santa Cecilia. La catedral, también llamada de Santa María di Castello, está construida en estilo gótico romántico. Es del siglo XIII y en su interior son muchos los motivos de atención. Pero no se olvide de visitar la cripta de los mártires. Les dejo con algunas de las pequeñas reliquias artísticas que pueden apreciarse en su interior. El segundo stop es Trapani, que siempre fue famosa por sus salinas. Está situada al noroeste de Sicilia y en tiempos utilizó un subterfugio en el templo de Segesta, que siempre quedó a media construcción, pero sirvió de engaño para dar a entender a los posibles piratas navegantes que la circundaban de que se trataba de un auténtico asentamiento griego. Pero también nos sirve para conocer Erice, al entrar en su puerta del muro, la catedral, dedicada a Santa María de la Asunta, erigida en la época del emperador Constantino en el siglo IV, donde en la ciudad además podemos apreciar la gran cantidad de cerámica auténtica siciliana que nos ofrece, así como construcciones y empedrados de la época romana. Hemos llegado a Palermo. Es la capital de Sicilia. Fue fundada en el siglo VIII a.C., motivo por el que conserva huella de muchísimas culturas. Se debe visitar el Palacio de los Normandos, con su enorme patrimonio cultural y de jardines, además de su famosa y recomendable Capilla Palatina, y posteriormente, sin lugar a dudas, visitar la catedral, que inicialmente fue una basílica bizantina sobre la que a finales del siglo XII se construyó una planta basilical con 3 ábsides. Ya desde la entrada podemos ver la riqueza de sus murales y los bajorrelieves en mármol, que con un interior repleto de cultura merece la pena visitar. Salimos de la catedral y nos encontramos con el monumento a Santa Rosalía, y siguiendo el corso de Vittorio Emanuele, atravesaremos los 4 canti, que conforman la Piazza Bigliena, y casi de inmediato estaremos junto a la Piazza Pretoria, o Piazza de la Vergogna, denominada así por la desnudez de sus estatuas. A su frontal, la concatedral de Santa María del Almirante, que con su interior repleto de arte bizantino, con repujados de auténtico oro, y con cúpulas con perfecta armonía con el resto. Si puede, debe visitar el santuario de Santa Rosalía, patrona de Palermo, que se encuentra cerca de la cumbre del Monte Pellegrino. La gruta es del siglo XII. Messina está situada frente a Reggio Calabria y, aparte de las múltiples culturas que la ocuparon, cobra importancia a principios del siglo XX, cuando se convierte en la puerta de entrada a Taormina. Taormina fue centro neurálgico de la cultura y todo el arte del primer tercio del siglo XX. Por sus calles pasearon gentes como Eduardo VII de Inglaterra, Guillermo II de Alemania, el zar Nicolás I de Rusia, o filósofos y escritores como Goethe, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner o el mismísimo Sigmund Freud. Hoy día sigue siendo sede de los premios
Nastri d'Argento, que se conceden en el Festival de Cine de Taormina. Nápoles es una ciudad eminentemente industrial y comercial, que nos sirve de puerta de entrada a la ciudad de Pompeya. Pompeya fue en su momento centro de residencia de toda clase de personas y niveles sociales, lo que motivó un alto grado de desarrollo en cuanto a sus recursos y servicios en la ciudad. Situada en una de las zonas de mayor riesgo de terremotos y volcanes de Italia, el pasado 27 de agosto del año 79, según contó Miguel Joven, una avalancha piroclástica del Vesubio la destruyó. Restos petrificados de algunos de sus habitantes se pueden apreciar así como lo que podríamos llamar un menú de carta que ofrecía un prostíbulo de la ciudad. Si quieres llegar a Roma por mar, deberás desembarcar en Civitavecchia y tras una excursión de aproximadamente 1 hora, te encontrarás en el centro de Roma. Es obvio que resulta imposible visitar Roma en un solo día, pero sí podemos apreciar la enorme cantidad de cultura e historia que contiene. Esto no es óbice para que podamos visitar la famosa Fontana de Trevi o la Piazza di Venezia, Piazza di Campidoglio, o incluso el Teatro Marcello, que es una entrada natural al barrio judío camino del Coliseo. Prácticamente en su centro encontramos el estado más pequeño del mundo, el Vaticano, con la majestuosa e imponente Basílica de San Pedro, y que, al igual que Roma, resulta imposible visitar en un día. No obstante, en ambos casos, da tiempo para poder apreciar mucho de lo que nos ofrece y, cuando menos, dejarnos la necesidad de volver con el tiempo suficiente a apreciarlo todo. Génova está enclavada en una zona muy montañosa del noroeste de Italia, del golfo que le da el nombre. Su historia está marcada por el comercio y el mar, y entre sus calles encontramos restos de culturas muy variadas, que dejaron su impronta en lugares como la zona del puerto, la Piazza di Ferrari, situada en el centro del casco antiguo, la vía de Garibaldi, con sus palacios, o la Piazza Matteotti, donde encontramos el Palacio Ducal. En su otro costado, la Catedral de San Lorenzo. Terminamos la visita en el Palazzo Podesta, construido en 1565 por Giovanni Battista Castello y Bernardino Cantone. Ya estamos en Marsella, que es probablemente junto a Barcelona el mayor puerto marítimo del Mediterráneo. El primer edificio singular que apreciamos es la Catedral de Santa María la Mayor, del siglo XIX. Si tiene oportunidad, puede completar la visita con el Museo de Arqueología y Arte Antiguo de Vieille Charité de Marsella. Edificios como del antiguo ayuntamiento o la fachada del Hotel Internacional son dignos de visitar. El Mediterráneo es mucho más, y espero poder ofrecerlo en próximos capítulos. De momento, mi agradecimiento por haber tenido la paciencia de ver esto. Seguiremos con más Mediterráneo en próximos capítulos. Gracias.